Se exilió en Castilla y León. ¿Por qué nos vamos? Una entrevista de Teresa Castro. Soy Jason Forero, tengo 27 años y vivo en Barcelona. Vivo con mi pareja. Nací en Colombia y llegué a Palencia con 12 años. Como mis hermanos vivían en Colombia, actualmente tengo un poco el síndrome de hijo único. Fue difícil porque tardé mucho tiempo en hacerme. Diría que tardé un año largo. Cuando migras y cuando no lo has decidido tú directamente, aunque mi madre me dio mucho margen para decir finalmente quieres venir aquí ahora, yo dije que sí, que quería probar. Un año muy solitario, de mucha soledad. Creo que a esa edad es una edad compleja también. Funciona mucho la tribu, ¿no? Cada persona tiene un grupo y es muy difícil, es muy hermético entrar a ello. Pues tardé un año en decir, creo que tengo amigos. La gente te señala sin saber tú qué eres. Es decir, a mí toda la gente me decía cosas, no toda la gente, pero sobre todo muchos chicos, ¿no? Me decían cosas y yo me enfadaba porque yo no lo sentía así o no lo veía. Una discriminación no solo la mía, sino también la de otros chicos que sin ser gays, por tener una masculinidad diferente y gustarles más otras cosas y no solo el fútbol a la hora del recreo, pues ya también se metían con ellos, ¿no? Pero en mi caso, yo qué sé, por mi manera de ser, pues ya era como más evidente y te señalaban y entonces era bastante frustrante porque la negación era a que yo no lo sabía, ¿no? En esa fase. Ya me di cuenta de lo otro, vino de otra manera, vino casi sobre los 16 años. El reto de decir, estoy en la ciudad es nuestra ciudad, ¿no? Saber que es pequeña, que nos conocemos todos y tener mucho miedo, ¿no? Y intentar ser discreto. Y automáticamente yo pensaba, todavía no lo he hablado en casa, no quiero que se sepa. Entonces empiezas a hacer como todo este proceso de esconder y de ocultar y de intentar ser lo más discreto posible. A mí me pasó que hubo un momento en que me cansé y cuando ya se lo dije a mis padres, que era lo que te quitas como un peso de encima, dije voy a hacer lo que me dé la gana y voy a ser como soy yo, y no fue tan mal. Yo creo que en casa lo conté un año después, sobre los 17. Bueno, te quitas un peso de encima, es liberador. Y bueno, pues es verdad que como en el proceso, si a mí me costó reconocerlo y aceptarlo por la educación que tenía, que tiene una base católica y muy tradicional de Colombia, sabía que a mi madre le iba a pasar lo mismo. Al principio fui con mucha paciencia, sabiendo que iba a ser difícil, teniendo claro que no pasaba nada y que mi tarea, por así decirlo, era comunicarle de algo que yo consideraba importante, que ella daba por hecho que no iba a ser así, o sea que ella en la norma daba por hecho que me gustan las chicas y decirle, oye, olvídate de esto, que no es así. Te encuentras al principio con un muro enorme en el que la duda, la idea de equivocación es una constante, ¿no? Para alguien tradicional hay esa idea de no puede ser, o no es así, o ya verás cómo te das cuenta de que estás equivocado. Y dije, vale, pues te dejo el tiempo, como yo ya he cumplido con decírtelo, te dejo el tiempo que quieras para aceptarlo. Y bueno, pues fue cuestión de tiempos. Casi ya cuando decidí marcharme ya estaba asumido. Y con mi padre, pues digamos que es más racional y está más alejado de lo religioso, pero también le chocó, ¿no? Esto es como cuando eres tolerante y aceptas algo, pero luego te cuesta aceptarlo en casa. Esperaba más apoyo, o bueno, más no pasa nada, no, que beneficiara la duda también, ¿no? También vi mucho miedo. Recuerdo muy claro cuando me dice, pero es que ¿qué puedes esperar? Si yo voy al bar y en la sociedad me dijo, sigue siendo un chiste, y el peligro, el que te pase algo, o sea que sé que había mucho miedo, pero todo fue cuestión de tiempo, cuestión de tiempo para decir no pasa nada y está bien, todo está bien. Para mí ver la evolución más en mi madre, ¿no? En ambos, pero sobre todo digo en mi madre de donde viene, el que digo, pues gracias a mí es una persona más abierta, tolerante y respetuosa, o sea que para mí eso es como un regalo, y también el decir, bueno, lo hemos hecho bien, y también lo que hace la fuerza del amor por una parte y el ver que no pasa nada.
ese miedo a lo desconocido, y gracias a través de mí ella pudo desmontar muchos mitos, supongo, y mucha desinformación que tenía. No es una cuestión solo económica el viajar a Colombia, es también de cuándo tienes tiempo para hacer un viaje transatlántico y quedarte un tiempo que merezca la pena. Como no vivo mi vida allí, no veía una necesidad real con conectar. Es verdad que fui en el 2015 y me dio mucha pena porque sentía que, bueno, pues que queda mucho por hacer. Por suerte sé que también se ha hecho mucho y se ha avanzado a pasos de gigante allí, pero yo nunca me he sentido, no cómodo, sino porque decir, no tengo una vida allí como para compartirlo con la gente de allí. Sé que hay gente que lo sabe, hay gente que me lo ha comentado en la distancia y digo yo sí, sin más. Y bueno, sorprendentemente también hay gente que es como que me ha hablado para decir, yo sé esto y no pasa nada, tienes que saberlo. Y me han llegado a preguntar si es que por este motivo por el que yo no voy a Colombia. He dicho no, en absoluto. O sea, es porque no, porque es difícil ir. Me imaginé a un yo adulto viviendo allí, me resultaba muy difícil solo porque sé que, por desgracia, hay menos espacios seguros allí, es así. Me daba como mucha tristeza y decir esto ya es como un argumento que me impide el decir, venga, vengo para acá. En el momento en el que gozas en un contexto en el que a nivel de derechos y a nivel de visibilidad no has tenido muchas dificultades, pues te cuesta mucho como volver atrás, ¿no? Como en el entorno palentino no voy a dar nada por hecho, o sea, jugué como con la regla de es que no tengo por qué dar explicaciones, ¿no? Como la gente me vea, y si alguien quiere preguntar, que pregunte, yo solo lo expliqué en mi casa, que es donde creo que es más importante, pero también era como una cosa de no quiero justificarme, salgo del armario con que considero y tampoco me escondo, ¿no? En el entorno palentino pues fue como normativizar a partir de los hechos. Hablo de mi pareja, o sea, hablo de mi pareja con su nombre, no pareja para invisibilizar, hablo de mi novio sin tener que haber dicho antes, es que mira, me gustan los chicos. Si es tabú el tema es porque tú quieras, si a mí me hablas yo no voy a tener problema en decir. También a través de mi creatividad he ido expresándolo, que esto ha sido como el último paso y ha sido como un salir del armario por segunda vez. Me di cuenta que obviamente normalicé muchas cosas que creo que no son normales por supervivencia. Es decir, vale, sí, estoy fuera del armario, soy gay en Palencia, pero recuerdo, por ejemplo, que yo antes no daba la mano por la calle porque decía que no me gustaba, pero no era verdad. No lo hacía porque la primera pareja la tuve en Palencia y era como, yo llegué a ir de la mano por la calle Mayor hace muchos años, en el 2012, 2013, y lo sentí hostil. Pues decir, ser más discreto, tal, o es decir, vale, sí, estoy fuera del armario, pero no era yo. Pues de noche, de fiesta, algún comentario, ¿no? Me decían que un chico me quería pegar. Había un bar en Palencia que ya está cerrado, en el que me decían, no vayas a este bar porque en este bar va gente que no te va bien. Y una vez mis amigos quisieron ir y entramos y efectivamente nos tuvimos que ir porque era muy desagradable de sentir un ambiente realmente hostil y nos fuimos. Me cruzaba a veces con él y me miraba fatal. Y era como que me intimidaba ya solo con gestos. Yo soy muy de dar la cara y básicamente pues me acuerdo como anécdota que le tiré el abrigo sin querer en una discoteca justo en el perchero y el abrigo era suyo. No sé si me llegó a decir, maricón, recógeme o algo así. Yo creo que hubo un insulto de por medio para decir yo pues no te lo recojo. Y me fui y no pasó nada, ¿no? Y ya está. El instituto en general fue bien, eran los últimos años y por suerte estaba como rodeado de compañeros y compañeras que teníamos una relación muy buena, pero es cierto que algún comentario de otras clases, ¿no? La típica gracia, las risitas, los murmullos, ya sabes. Ibas con la frente bien alta, aunque en el fondo tú lo escuches todo y es lo típico, ¿no? Pues haces de tripas corazón. Sale ahí un poco también como una rabia para decir, lo último que quiero es que me vean, que me afecten. Pones la coraza y bueno. Quiero conocer otro lugar o igual me voy a otro lugar para pasar más desapercibido, para poder evitarme este tipo de cosas. También se le junta que mi primera pareja pues tuvo muchos problemas, estaba en el armario y viví eso, o sea, viví cómo es vivir en Palencia sin ser tú,
a través de mi relación y fue bastante duro. Cuando querías conocer a chicos, pues sentía que éramos muy pocos los que realmente llevamos una vida normal y entendemos como vida normal el decir eres como eres, no te escondes. Por desgracia, mi primera relación que viví en Palencia, pues eso no lo tenía y era una persona que medía y miraba a los sitios que íbamos, las horas y el dónde y qué hacer, y era horrible. Decía, es que lo que quiero estudiar no está aquí, pero es verdad que mis padres me planteaban todas las posibilidades que tenía en Valladolid, Escuela de Arte Dramático y en Valladolid, ni siquiera hice la prueba, fui directamente a hacerla a Madrid. De alguna manera me daba cuenta con mis argumentos que yo lo que quería era irme de Palencia. Si todo estuviera bien y fuese normal, yo no tendría por qué tener ese rechazo tan... No, al final la motivación era estudiar algo que me gustase y lo tenía cerca, pero no lo quise tener cerca. Y era como también como esta idea de poder ser tú desde cero, también con la esperanza de que iba a haber mucha más diversidad y que eso, y desde el minuto cero decir soy como me da la gana y no tengo que ocultar nada ni demás. Luego, cada vez que volvía de visita a Palencia tenía sentimientos encontrados todo el rato. Me salía así como mucho rechazo hacia el lugar, tardaba mucho en ir, ¿no? Porque enseguida notaba el contraste. No era lo mismo vestirme de qué manera, ya no en Salamanca, que es Castilla y León, pero es una ciudad universitaria y tiene 30.000 estudiantes, 30.000 personas jóvenes cada año, que es mucho. Sentir que en Palencia ya eras demasiado llamativo y sentirte como incómodo por ser demasiado llamativo, cuando en verdad en otro lugar no lo eres. Pues muchísima paz, muchísima tranquilidad, el conocer más cosas sobre mí mismo que no conocía. Yo siempre digo que es muy importante, todos lo tenemos, lo que pasa es que el patriarcado no nos deja, pero todos tenemos una energía femenina maravillosa, que empecé ahí una deconstrucción bastante interesante y de expresión y de sentirme a gusto. Digamos que de alguna manera esa adolescencia hizo que racionalizara mucho todo, como una autoconsciencia todo el rato en saber cómo me comporto en cada lugar. Esto me viene de vivir en el momento en el que viví en Palencia, porque yo creo que por suerte ahora es muchísimo más diferente. Y lo noté porque una vez estuve en una temporada larga fuera y lo primero que hice estaba en un bar y había dos chicas bastante jóvenes sentadas en el bar, se daban besitos y estaban súper bien y era como que nadie alrededor estaba como observándolas como si fueran extraterrestres, y dije, ¿aquí ha cambiado algo? A mediodía, o sea, no era de noche en una discoteca, era en una terraza a mediodía por el centro y verlo como algo normal, o sea, que no había alrededor como un círculo de miradas, fue como solo la mía. Fue como darme cuenta que algo estaba cambiando. Ver a gente más visible en Palencia, lo notas ahora. También tuve cierta plumofobia durante mucho tiempo. Desde la plumofobia, pasando por ser menos expresivo también a nivel emocional, muy racional con todo, cómo te comportas, qué haces, qué dices, y me di cuenta que no me hacía falta todo esto, ¿no? Como esta coraza, este traje, y me quité este traje. Todas las veces que fui regresando con más tranquilidad, sintiendo mejor conmigo mismo y también intentando reconciliarme con el entorno, que creo que es importante. Después de un bloque ahí de varios años de sentir, lo primero pensaba en Palencia y sentía cierto rechazo, o pensaba en volver y decía, uff, qué pereza. Probablemente el camino pues hubiese sido muchísimo más lento, hubiese tardado mucho más. Ha cambiado, pero que cambie no significa que sea completo, ¿no? Es decir, simplemente iba con unos pendientes muy grandes y unos botines con mucho tacón y ya notaba a veces cierta hostilidad. Entonces es como un ojo. Lo noto porque antes no conocía gente diversa y visible, ¿no? Y ahora sí. Entonces también necesitamos referentes, también necesitamos gente que se quede y que esté y que vive en un lugar y que haga su vida normal y darte cuenta que es posible. Entonces eso lo noto. Ha sido una cuestión de tiempo. Noto con gente que le sacó casi una década, que ya va por Palencia y va con una seguridad, con su frente bien alta, siendo visible cuando en su edad yo no lo era. Y digo, wow, entonces esto sé porque ellos, ellas y ellas tienen referentes. Creo que estamos en una ciudad
pequeña en la que al final nos conocemos todos y creo que nadie se va a atrever a una falta de respeto grande, y yo a veces noto esa calidez humana en Palencia, que es la que creo que ha hecho un poco posible el decir, bueno, mira, esta persona es así. Es un argumento un poco porque no es tolerancia, pero es respeto. El primer paso es que ellos respetan, ¿no? Igual no les gusta. Hay gente que igual arruga un poco la cara, pero ya no lo hace delante de ti. Inevitablemente creo que hay un trabajo de conciencia, de activismo que se hace por parte de los colectivos, está claro. Es decir, el recoger la importancia de la diversidad real en un grupo hace que en un lugar pequeñito entre todas y todos sumen y se intenten cuidar, proteger y visibilizar. Pues emocionante el imaginar que sé que no están solas, porque existe ahora mismo un lugar en el que se pueden sentir seguras, acogidas y que también les puede ayudar. El que exista eso me da mucha paz, me da mucha tranquilidad y me motiva, que cada vez que puedo voy a Palencia, voy siendo yo, lo disfruto, comparto y hago mi vida allí, aunque sea desde la distancia y aunque sea puntualmente. Y quizás se empieza a abrir una puerta a decir, no lo sé si en un futuro pueda volver y vivir. Hace un par de años era impensable que yo me lo imaginase, ¿no? Entonces creo que algo estamos haciendo bien y tiene nombre propio. Es el activismo, pero también a través del activismo hay concienciación y hay visibilidad, y está sucediendo en Palencia. Si hay una agresión homófoba en Valladolid, te afecta si eres de Palencia o en León. Es decir, culturalmente, geográficamente y regionalmente pues se comparte mucho y sociológicamente también. Entonces el hecho de que si ocurre una agresión o una discriminación cerca de ti, aunque no sea tu ciudad, aunque no sea tu provincia, te afecta en el momento en el que también habla de ti, ¿no? Habla de tu entorno también. Pero sí, o sea, desde luego el entorno y la ciudad se me antoja muchísimo más amable que hace 10 años. El no ser tú en un lugar te hace muy fuerte, ¿no? El tener esa coraza, el tener esa careta. No nos pesa tanto llegar a un lugar de cero y rehacer una actitud que veo que se repite en muchas amigas y amigos que por X razón se han ido de su lugar, muchas del colectivo, y les pasa eso, que después son almas viajeras. Tengo que decir que la última experiencia hizo muchísimo que me reconciliara con mi origen, hablando de Palencia, y es porque en Italia me fui a un pueblo muy pequeño y fue realmente difícil, o sea, tener la sensación de sentirme como me sentía en el 2012 o en el armario por un instante fue horrible. En mi entorno de Italia hablé y dije en la escuela donde trabajaba en el pueblo al director como, oye, yo soy así, no puedo tal, y me dijo, por supuesto, nadie te lo ha pedido. Es que claro, a mí me daba mucha cosa porque notaba el conservadurismo a mi alrededor en este pueblo, y digo, es que en el momento en el que yo me manifieste abiertamente me da miedo crear un conflicto con el colegio y con los niños que vienen al campamento de verano, etcétera, etcétera. Que no sentí hostilidad en cuanto me manifesté abiertamente. Sí que es verdad que es muy difícil, o sea, el entorno era bastante complicado, pero de alguna manera hice como una lucha en un lugar que no me correspondía, que no hice igual en el mío. Cuando volví me reconcilié bastante. Bueno, también aprendí a valorar más la tranquilidad que tenemos en este caso. Me reivindico como un provinciano que me encanta ir caminando a los sitios. Da igual que haya estado en Italia, da igual que haya estado tanto tiempo fuera, si vuelvo es fácil sentirme en casa. Pues primero que tendría que cambiar que la normalidad y la visibilidad del colectivo que esté presente en la sociedad palentina sea constantes. No vale dar un cupo a una minoría como, ay, es que existe y ya está, no, que simplemente pues sea una parte más funcional de la sociedad palentina, que yo creo que poco a poco, pues gracias al activismo que hay en la ciudad, se está logrando. Creo que es muy importante a nivel cultural que exista esta diversidad también, que haya dinamización cultural. Creo que la cultura es fundamental y laboralmente, o sea, creo que con esas dos piezas nos toca estar activas
y peleando espacios y derechos, da igual donde estemos, porque sin ir más lejos, a mí donde me han increpado con mi pareja por la calle ha sido en Barcelona y no en Palencia. Y esto me entristeció mucho y me decepcionó mucho porque, claro, yo estaba en mi burbuja de que estaba en un lugar seguro y diverso y no es así. Me gusta decirle a la persona que está en Palencia que aunque aquí yo tenga 1000 planes y vale, puede que tenga más espacios seguros que en Palencia, está claro que sí, y diversos, no significa que esté todo hecho. Cada lugar al final tiene su batalla y creo que siempre vamos a tener una posición privilegiada frente a otras, y a mí lo que me gusta es aportar eso para no idealizar tampoco la otra parte. La ciudad provinciana te da una ventaja que es la cercanía que tienes con la gente, la facilidad con la que se puede organizar algo, con la que puedes reunirte, con la que puedes conocer a las demás. La ciudad pequeña te da eso. Imagínate si alguna vez has tenido un conflicto con alguien, enseguida se olvida o se pasa, o existe como la coexistencia en el momento en el que dices es que es amigo o amiga de y mira, no voy a estar aquí en una confrontación constante, ya está, le dejo estar. En un lugar pequeño obviamente tiene que haber una convivencia pacífica porque al final terminas conociendo a todos, a todas y a todos. Pues un lugar grande en el que somos anónimos, anónimas, y en el que realmente si no tienes una referencia o alguien que te guíe es muy difícil llegar a un espacio seguro, ¿no? A un entorno seguro, a un entorno en el que te sientas a gusto. No lo encuentras caminando por la calle a la primera, sobre todo porque todo el mundo va con su ritmo, con su vida y acelerados y aceleradas, y eso es algo que, pues por suerte, en un lugar pequeño salvas. Es fácil tirar del hilo en Palencia y que te encuentres con, sea una asociación, sea un lugar físico o sea un ente, pero es fácil que te encuentres con un lugar en el que puedas ser y estar. Sexilio. Huir hacia lo desconocido para conocerte mejor.